surgió también una flor de loto, y ésta, al florecer, trajo al mundo al dios Ra, y con él vino la luz. Ra solo generó la primera generación de dioses. Nacieron Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la lluvia. El universo estaba tomado por una inmensa masa de aguas primordiales. Shu y Tefnut se sumergieron en las aguas para explorar su inmensidad. Ra quedó afligido al darse cuenta de que sus hijos no regresaban, y temiendo nunca más verlos, envió a su mejor mensajero para encontrarlos. Shu y Tefnut regresaron a salvo, y la alegría de Ra fue tanta que las lágrimas que escurrían de sus ojos dieron origen a los seres humanos. Después de regresar, sus hijos a su vez generaron Heb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Y así crearon el cielo y la tierra. El gran dios Ra gobernaba el universo de forma soberana, y a él se le atribuye el título de primer faraón. El dios regaló Egipto con varios animales sagrados como el buey y el león, pero su mayor regalo fue la creación del río Nilo. Alrededor de sus márgenes, el hombre erguía una civilización en gloria a los dioses. Pero Ra tiene un presagio de que sus nietos generarían una nueva generación de dioses que pusieron fin a su reinado. Y así el gran Dios prohíbe que el cielo y la tierra tengan su descendencia. Pero Nut y Heb desobedecen a Ra y dan origen a una poderosa descendencia: Isis, Neftis, Set y Osiris. Ellos destronan a Ra, y ahora Osiris pasa a reinar sobre el mundo. Pero el trono del nuevo dios no está seguro, pues su hermano Set está ávido por tomar todo el poder para sí. Y así comienza la saga de los dioses de Egipto. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más del Círculo Enigmas sin resolver. En esta ocasión con un tema enigmático, interesante, apasionante. Nos vamos a remontar un poco en la historia, en la historia universal. ¿Cuántas veces nos enseñaron en el colegio sobre historia universal, sobre historia de Egipto, cómo comenzó esta milenaria civilización? Tantas cosas interesantes que se pudieron visualizar a través de esa cultura y que hay algunas que prevalecen hasta nuestros días. Vamos a hablar exactamente de este tema tan apasionante que son parte de la historia del antiguo Egipto. Estamos hablando del año 15.000 aproximadamente, antes de nuestra era, 13.000, 13.500, antes de la era cristiana. Nos referimos a los dioses de Egipto. Así que vamos a comenzar un poco conversando y dando información acerca de este tema interesante, histórico, de interés común para muchas personas, sobre todo relacionado con la egiptología. Dioses de Egipto. Vamos a ver algunas imágenes entonces mientras comenzamos a dialogar un poco y a comentar a grosso modo lo que son esta cultura milenaria del antiguo Egipto. Vamos a comentarles, queridos amigos, que los dioses del antiguo Egipto representaban a las fuerzas y fenómenos naturales que los egipcios apoyaban y calmaban a través de ofrendas y rituales, de modo que estas fuerzas continuaran con sus funciones de acuerdo al orden divino. Se creía que los dioses estaban presentes a través del mundo, que eran capaces de influenciar los eventos naturales y las vidas humanas. Los humanos, los egipcios en este caso, interactuaban con ellos en los templos y santuarios no oficiales por razones personales, como por las metas grandes de los ritos del Estado. Los egipcios rezaban buscando ayuda divina, utilizando rituales para compeler a los dioses al actuar. Los llamaban en busca de consejo.
Las relaciones humanas con sus dioses era una parte fundamental de esta historia de Egipto. Además, les puedo comentar de que la mitología de este pueblo está plagada de dioses y muy imponentes, poderosos y algunos muy aterradores. Todos ellos fueron sustentados por la religión en su época predinástica, hasta su prohibición en el año 535 con la llegada del cristianismo. Sin embargo, su desarrollo e influencia ha permanecido en la sociedad durante miles y miles de años, y con ellos la multitud de deidades que reinaron a lo largo de su historia. Estos dioses son muy diferentes a los representados en otras culturas, por ejemplo, la griega, la azteca o la romana quizás. En la iconografía egipcia, los dioses poseían una figura humana y en algunos casos la cabeza de algún animal. Y bueno, les he comentado a grosso modo lo que es los dioses del antiguo Egipto, que representaban fuerzas, fenómenos naturales. Ellos, los egipcios, estaban siempre con ellos con ofrendas, rituales y conjuros para que continuaran sus funciones de acuerdo al orden divino. También tenían mucha influencia en todo lo que era la función política de los egipcios, la vida de los faraones. Tenían sus sacerdotes dentro de los templos, ¿no es cierto? Para ellos el horario de los rituales era muy importante. Además, tenían sus horarios y sus rituales que realizaban durante los templos. Y dependiendo del tipo de situación que estaban viviendo ellos, es a la divinidad que convocaban, ¿no? Así que, por ejemplo, estaba el dios de la guerra, estaba el dios de la diosa del amor, había muchos, el de los vientos y los mares, ¿no es cierto? Todo eso lo vamos a ir viendo de a poquito a medida que va avanzando el programa. Tenemos algunos dioses que son como los principales, ¿eh? Tenemos unos dioses que son como los principales, como por ejemplo, no sé si aquí lo puede mostrar un poquito nuestro amigo Claudito, a quien le damos un cordial saludo, que está detrás de las cámaras, él no se ve, ¿eh? Siempre nosotros lo nombramos, pero le mandamos un gran saludo también a nuestro amigo Claudio Alarcón, que es el responsable de todas estas imágenes que ustedes ven aquí en las cámaras, tras las pantallas, mientras nosotros vamos conversando. Hay apoyo de imágenes y algunos videos, y justamente él es responsable de toda la parte técnica, así que agradecemos a él poder estar saliendo de buena forma y con estas imágenes tan interesantes. No sé si tenemos algunas imágenes de los dioses de Egipto que son como las más conocidas. Ahí están los dioses de Egipto, está por ejemplo Thor, está también Osiris, ¿no es cierto? Está Amon-Ra, Anubis, está Anukis también, Bastet y muchos otros. Esos son los principales, pero esos se crearon como en la segunda dinastía. ¿Dan cómo comenzó el video del inicio del programa? Así comenzó entonces la segunda dinastía de los dioses egipcios. Bien amigos, pónganse cómodos porque vamos a tener un tremendo programa el día de hoy, un tremendo programa apasionante. Vamos a recorrer parte de lo que es Egipto. Tenemos unas imágenes pero fascinantes que después vamos a presenciar. Mientras tanto, damos a conocer las redes sociales y nuestros amigos. La invitación es para que se contacte con nosotros al número que va a aparecer en un ratito más. Pero mientras tanto, nos puede seguir también en nuestro canal alternativo de YouTube, en El Círculo Programa. Nos puede buscar ahí, active la campanita y recibirá todas nuestras notificaciones para cuando estemos en funcionamiento con nuestro programa, estemos iniciando nuestra programación, como el caso de hoy. Las otras redes donde también puede encontrar información también es en el Facebook exclusivo de nuestro programa, que es @programa el círculo. Usted lo busca ahí en Facebook, @programa el círculo. Ahí también todo el contenido de nuestra programación y otros contenidos que también vamos subiendo relacionados a todos los temas de enigmas, mitos, leyendas, ufología y paranormal, por supuesto. Tenemos también en Instagram para que nos puedan seguir ustedes a través de @el círculo programa, donde subimos exclusivamente toda nuestra
publicaciones, toda nuestra publicidad la hacemos a través de este canal de Instagram en paralelo junto a los otros canales antes mencionados. Nuestro número telefónico, queridos amigos, para todos los temas que ustedes quieran debatir con nosotros, que quieran opinar, quieran dar alguna sugerencia, quieren compartir algo con nosotros o opinar simplemente referente al tema que vamos a tratar el día de hoy, lo puede hacer al número que aparece en pantalla, 97475-1430, 974, o mejor dicho, más 569-7475-1430, para que vaya haciendo todas sus consultas o bien para que vaya opinando y conversando y teniendo una charla junto a nosotros, ¿verdad? Porque de eso se trata, que todos participemos de esta conversación. Bien, dicho esto entonces, llamamos a Alberto Urquiza, que es el otro conductor, y es prócer en todos estos temas. Así que obviamente vamos a hablar con el experto, que es mi partner. Hola, aquí estoy. Por acá, qué bien, qué rico estar nuevamente. Y por acá estamos juntos, ¿viste? Ahí nos estamos mirando. Oye, qué rico estar en el programa nuevamente. Bienvenidos todos a este gran programa, El Círculo Enigmas sin Resolver. Qué rico que podamos estar en un contacto tan importante con un tema tan cultural, tan educativo, tan trascendente. Este no es un tema cualquiera, este es un tema muy importante. Es como cuando uno habla de la Biblia en el paraíso o habla de Babilonia, uno está hablando de Egipto. Y los dioses, cómo se crearon, cómo llegan a esta vida nueva, en donde una sociedad empieza a crecer. Me encuentro maravilloso, la verdad que es una muy buena selección temática y además que me agrada mucho, me llena mucho de satisfacción. Yo me voy a unir un poco, voy a seguir lo que tú dijiste. Efectivamente, hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, 5.500 años atrás, es cuando llega esta época la más famosa, la más importante para que la gente se ubique, que es lo que normalmente enseñan en los colegios, o sea, los últimos 5.500 años. Pero, según los textos y según los documentos de la propia historia ancestral egipcia, ellos ya tienen 13.500 años de la época dinástica, en donde ellos tienen su historia absolutamente clara, muy bien escrita, y que dejaron antecedentes de ella. Pero lo sorprendente de esto es que también en esos antecedentes ellos indican que tienen 36.000 años de historia antes de estos 13.500. Es decir, 51.000 años atrás ya existía esta cultura naciente, iniciática, que comenzó a tener una existencia. Ellos llegan desde los cielos, sus dioses les hacen esta historia impresionante y que logran en un momento determinado gobernar su parte del mundo como un imperio absolutamente en potestad completa del poder. Es impresionante estar ahí, estar en el lugar, llegar al sitio donde uno puede empaparse de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, pasearse por esos pasillos, subir y bajar las escaleras en las pirámides, encontrarse con la gente que uno está observando en un momento determinado el paso de la historia. Por esos lugares pasaron los faraones, por esos lugares pasaron los sacerdotes, por ese lugar pasaron las mentes más importantes del mundo en esa zona. Es impactante el poder estar en un lugar así y reconocer que hoy día ellos dejaron antecedentes claros y precisos para exponernos a nosotros lo que sí eran. Porque uno de repente se imagina que esta gente vivía en unas casas de madera, tapadas con rama, y que había a lo mejor una pequeña construcción que eran los faraones, que eran las casas de roca y de piedra, que de ahí viene el nombre de los faraones. Y la verdad es que no. Esta cultura tenía tecnología, esta cultura tenía luz eléctrica, esta cultura tenía arte, tenía vestuario, esta cultura tenía elementos como muebles que eran impresionantes, que incluso para nuestra época son impactantes, son impresionantes lo que ellos tenían. Y ellos seguían desde que Howard Carter llegó a conocer el lugar, empezó a abrir las momias de Tutankamón principalmente, sorprendiendo al mundo entero con lo que había ahí. Nos fuimos dando cuenta de que en realidad ahora, ya no solamente en esos años, sino que ya ahora, entrado el siglo XXI, cada día se van encontrando más cosas y se va conociendo más de la grandeza de una cultura que creía en la inmortalidad del hombre, que creía que ellos podían tener una historia trascendente en su existencia, que creía en estos dioses maravillosos que rodeaban el universo
que partieron de la nada como dioses múltiples, como tú bien decías, del viento, de la lluvia, del trueno, del relámpago. Pero uno cuando entra a ver esto se da cuenta que esto es más importante, que esto es más trascendente, que fue creciendo hasta transformarse verdaderamente en una cultura, no en una religión, en una cultura que abarcó todo el pueblo en el lugar. Esas grandezas que tenían en el arte, las cosas más maravillosas en lo que significa la música, y obviamente el poder traspasar después de tantos años lo que ellos eran, que no era algo tan vulgar y tan campesino, sino que realmente era un gigantesco imperio. Esa es la silla de Tutankamón, bañada en oro. Impresionante. Es maravilloso lo que ellos tenían para poder expresar el poder a los pueblos cercanos, que lamentablemente en una época determinada el poder, como siempre, era tan importante que llegaba incluso en un momento a poner en peligro la existencia de los grandes imperios. Le ocurrió a Babilonia, le ocurrió a Grecia, le ocurrió al propio Egipto. Esos eran los zapatos de Tutankamón, dignos de hasta de esta época, realmente hermosos, muy bien trabajados. Ellos no eran cualquier cosa, y su trascendencia llegaba incluso a pensar de que esos dioses que les dieron la vida los llevaron en un momento a vivir de una manera distinta. ¿Quién hizo eso? ¿Qué gran diseñador de vestuario del siglo XX hizo eso? Eso tiene 4.500 años de antigüedad. Es para que nos demos cuenta la importancia de un pueblo ancestral, que nos demos cuenta que nosotros sabemos muy poco y que podemos llegar a conocer muchísimo más de lo que existe en este pueblo maravilloso y de esa llegada desde el espacio que permite que en un momento el hombre comprenda la trascendencia humana, que llegue incluso a tener estos espacios en el espacio, en donde está el Duat, el cielo, el más allá, que implica la existencia de estos dioses que llegan a establecerse como un poder omnímodo y que increíblemente llegan a ser un dios, una fuerza, una energía, y que es la que nos lleva hoy día a conversar de este programa maravilloso. Y para eso tenemos un gran invitado con el que vamos a conversar, que nos va a exponer distintos temas y con el que vamos a llegar más adelante este maravilloso día de hoy, que me siento muy contento y satisfecho de poder estar hablando. Jimena, usted hace los honores. Gracias Albertito nuevamente. Efectivamente tenemos un súper invitado. Él estuvo hace un tiempo atrás hablando acerca de un tema bastante interesante y también de leyenda, que tenía relación con los vampiros y licántropos, ¿te recuerdas? Sí. Que estuvo también presente con nosotros aquí en nuestro programa El Círculo. Ahora con este tema también, y no menos interesante y real. Es un tema totalmente real, un tema que tiene que ver con nuestra historia universal milenaria. Entonces vamos a hablar de nuestro invitado. Él es oriundo de la comuna de Curacaví, ingeniero en administración de empresas, conductor y locutor radial. Él es también director del equipo de investigación Observador de Estrellas Chile, creador y editor de la revista ufológica Ufología, Historia, Ciencia e Investigación Paranormal o The News. También es creador y conductor del podcast La Barcaza de lo Desconocido. Creador y conductor del programa El Trasnoche de ODE Chile, que se transmite por YouTube y por Facebook. Sin más preámbulo, entonces presentamos a Mario González. Le damos una cordial bienvenido, compadre. Mario. Señorita, caballero, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la recepción. Hola, y de verdad gracias por la pequeña introducción, de verdad. Es extraño escucharse a uno mismo, para que estamos con cosas. Pero ya me siento en casa con usted, así que no hay problema para mí. Qué bueno. Estaba pendiente esa visita en todo caso. Hace tiempo que no sabíamos de tu existencia. Por redes sociales. Sí, bueno, ustedes saben lo que... Por redes sociales nomás. Es lo que se puede hacer en proceso de cuarentena. Es complicado la cacería. Ni te cuento. Oye, y quiero inmediatamente ingresar a tierra derecha con lo que dijo Alberto y lo que dijo Jimena. Venía preparado, en este caso, lo que es el ámbito histórico, lo que enseña la historia universal, lo que enseñan en los colegios, pero Alberto se fue por una línea y me enganchó. Es como tirar azúcar a las hormigas. No puedo objetar, no pasar por ahí. No puedo. Literalmente no puedo. Así dígalo, que, Alberto, favor, la culpa entonces. es tuya, no es mía. Vamos al grano. Porque si no, tiró la pelota, tú la agarraste. Fue así la cosa. Vamos.
Lamentablemente yo la agarré, porque si nosotros hablamos de historia universal, las dinastías nacieron por ahí en el año 3197 o el 3000. De ahí nacen las primeras dinastías egipcias y obviamente vendrían naciendo las Ra, Horus, Set, Osiris y las demás deidades que son la segunda categoría o el segundo linaje. Pero Alberto tiró un punto súper importante y ahí que yo quiero adjuntar algo, es sobre el famoso Canon Real de Turín, que habla sobre la existencia de las deidades egipcias y también de los famosos Sensuhort, que vendrían a formar parte de mucho antes de la existencia de la cultura egipcia. Estamos hablando de 15.000, 20.000, 30.000 años antes de Cristo. O sea, increíble. O sea, ¿qué te da a pensar todo esto? Que la historia solamente muestra una pequeña parte que vendría siendo desde la conquista del rey Escorpión en adelante, de Nemes y el rey Escorpión, que unificó a los pueblos egipcios, el Alto y el Bajo Egipto, bajo el nombramiento de Horus, como el rey primordial, el dios primordial, el primer faraón. Pero esto es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. Ahí están las pirámides, está la esfinge, y ahí vendrían a formar parte de la explicación de por qué fueron creadas las pirámides y la esfinge, que no corresponde a la cara no me acuerdo el nombre de las tres grandes pirámides, sino que son mucho más antiguas. Y también explican el motivo y construcción y la forma en la cual hicieron. Porque si vemos históricamente, las pirámides, la construcción a veces son un poco imposibles de poder explicar, y sobre todo los artefactos que las acompañan. Vasijas de granito que son súper duras, con hendiduras que no entra a la mano, trépanos en las paredes. Y si buscamos en la era geológica de la Cuarta Dinastía, donde se crearon esas grandes pirámides, no encontramos ninguna herramienta. Estamos hablando de la Edad de Bronce. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Así que gracias, Alberto, por el dato, porque me entusiasmaste inmediatamente entrar con el tema. De todas maneras, por ejemplo, un detalle independiente del tema principal de los dioses, fíjate que cuando uno ve las pirámides, uno tiene que encontrar en Giza, por ejemplo, los textos que están dentro, las cosas que están en Abidos, las cosas que están en los distintos templos. Y uno se encuentra con una historia que es incomprensible en un momento determinado. Estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de fines del siglo XX. Incomprensible. O sea, la gente no comprende qué es lo que está escrito ahí, qué es lo que se está diciendo. Y se está traspasando justamente una historia desconocida, que hoy día la empezamos a develar con mucho mayor intensidad y fuerza. Pero increíblemente se habla, por ejemplo, de la esfinge, se habla, por ejemplo, incluso de las pirámides en algunos sectores, donde están con un desgaste producto no de la arena, no del viento, sino que del agua, y que se indica que obviamente por la fuerza y la forma del desgaste y los tiempos que pasaron, evidentemente los cambios ocurridos han sido a través de aguas saladas que estaban en torno a eso, lo cual implica muchos tiempos antes del cual se indica que fueron construidas. De hecho, algunas investigaciones científicas, no especulativas, científicas, indican que muchos de estos templos ya tendrían alrededor de 10.000 años antes de Cristo, 12.000 años antes de nuestra época. Y eso es muy interesante porque nos va exponiendo a una realidad trascendente, muy potente, muy fuerte, y que se asocia a encuentros científicos de otros pueblos, en otros lugares del planeta, que también indican esos 10.000, 12.000 años, 13.000 años de antigüedad, que están justamente al término, al fin de la época glacial. Y eso es importante, porque ¿en qué momento estos pueblos crecieron? ¿De dónde aparecieron? Y cuando uno escucha las historias del cómo descendieron los dioses del cielo, cómo son creados los hombres, la mujer, cómo se crea la vida en el planeta. Es una historia mágica, es una historia muy bella, es una historia que tiene trascendencia y no es simple, es muy compleja. Y por eso cuando uno dice hoy día, a mí me enseñaron que esto tenía 5.500 años de antigüedad y prácticamente ahí partió el mundo, casi asociado a la Biblia que con 6.000 años de antigüedad. Hoy día sabemos que eso no es así y que todo está cambiando. Pirámides que estaban tapadas con una cal blanca, con una estructura blanca muy sólida y con la parte alta probablemente de pirámides de puntas en oro, que están muy magnetizadas, muy trascendentes en el sentido del manejo de la electricidad. Es impresionante este pueblo. No es simplemente un par de ruinas, es el principio de una civilización impresionante, que con gran tecnología y con la unión con los pueblos griegos, sobre todo después aproximadamente el año 800, si no me equivoco, ya tienen con los Ptolomeos una cultura mucho más grande. Imagínense, Grecia y Egipto unidos en una cultura. Y bueno,
No te voy a quitar el tema, vos, Mario. Si es que aquí el que tienes que hablar tenés tú, así que... No, no te preocupes, Alberto. No. Lo que pasa, Alberto, que en base a lo que es la egiptología tenemos dos cosas súper interesantes. El lado A, que es la historia que todos conocemos, la que está escrita, la historia universal, desde el año 3197, o el 3000, como quieran decir, las 30 dinastías que hubieron a través del tiempo de origen de Egipto. Y tenemos el lado B, que es el apócrifo, que los egiptólogos no quieren aceptar. Aquellas inscripciones que el canon real de Turín indica en ciertas partes que Egipto era mucho más antiguo y que los seguidores de Horus, que eran los Semsuhort, fueron los que participaron en esa gran batalla en la cual apoyaron a Horus para recuperar el poder capturado por Set, que había obtenido el poder asesinando a Osiris. Porque hay un punto súper importante que fue al comienzo del programa, a Osiris exactamente, que al comienzo del programa se habló que Ra nació de una flor de loto, porque había un mar de conflicto. De ahí nacieron todos los dioses que nosotros todos conocemos, que fueron la primera oleada, como se puede decir, Chub, Teftut, Kep, Nut, y gracias a esa línea sanguínea nacieron los 4 dioses más famosos que conocemos, Isis, Set, Nephthys y Osiris. Y increíble que eso va de la mano con todo el lineamiento egipcio en la cual los hermanos se casaban con las hermanas, porque así fue lo que suscitó con los dioses. O sea, los mismos hermanos se casaban con hermanas, Isis con Osiris y Set con Nephthys. Entonces, si nosotros hablamos de historia egipcia, la que se conoce actualmente, la diosa Nephthys se disfrazó de Isis y tuvo un hijo con Set, que se llama Anubis, que pasó a formar parte como el primer dios a cargo, o el que tuvo el predominio del inframundo, el lugar donde las almas recorrían antes de llegar al juicio final. Pero lamentablemente, como algunas películas que muestran una cierta realidad, Set era envidioso, era el dios de la violencia, de la destrucción, tenía los dominios de los desiertos, donde todo estaba árido, y Osiris, que había heredado, o sea, en cierta parte de la historia dícese que hereda, pero en la parte no contada, que fue Ra derrocado por este lineamiento. Por eso que dijo, vi una profecía en la cual mis sucesores me iban a quitar el poder. Y por ahí va la cosa, que se quitó el poder o se heredó, que Ra ya era muy viejo, se salió del poder y se fue en su barca solar a recorrer el cielo, y por las noches recorrer las 12 puertas, y entre ellas estaba también la del inframundo, donde estaba la famosa serpiente Pep, donde luchaba todas las noches. Pero es increíble ver que Osiris toma el mando y Set, tan envidioso de poder, lo asesina, pero causando una trampa. Ni siquiera fue de frentón asesinarlo, sino que fue un engaño, ofreciendo una cena en honor a él, y viendo quién cabía dentro de un ataúd hermoso, precioso, el más lindo de Egipto. Y Osiris, no sé si habría sido tonto, igual era un dios, tenía mucha superioridad, se metió dentro del sarcófago y cabía justo. ¿Y qué lo quiso hacer? Lo encerró y lo arrojó al Nilo y murió ahogado. Y ahí recién Set asumió el poder de Egipto, obviamente bajo su terminología, tiranía, dolor, porque era hijo de la primera línea de dioses. Y obviamente Isis quedó con pena, con llanto, y sus lágrimas provocaban que el Nilo subiera los cauces. O sea, todo, la cultura egipcia relacionaba todo su quehacer, los animales, la vegetación, la climatología y todo, absolutamente todo, a una deidad. Como que todo se va uniendo, ¿te das cuenta? Y si nosotros miramos los textos apócrifos, van alineados. Es increíble poder darse cuenta de eso, y después ver que dentro de esa recuperación, porque el cuerpo obviamente fue inundado en el Nilo, fue recuperado por Tot y por Isis, lo trajeron nuevamente, y Set, a darse cuenta, sacó el cuerpo sin vida, lo destrozó en 42 pedazos y lo esparció por todo Egipto. Y ahí también va el asunto de por qué hay tantos templos dedicados a Osiris dentro del Alto y el Bajo Egipto. Después de todo eso, recobran los cuerpos y traen a la vida mediante los hechizos de Anubis, que se convirtió en el dios momificador,
custodio de la puerta del inframundo para traer a la vida. Por eso que se dice que Osiris es el dios también de la reencarnación, del renacimiento, de la fertilidad, de los campos de Egipto, y volvió a la vida y tomó el mando del inframundo, dejando a Anubis a cargo solamente como custodio, guiador, y Osiris pasa a formar parte de ese inframundo. Y aquí viene la parte súper importante, que ahí voy a dar el paso a ustedes porque me engolosiné, me encanta la egiptología. Y dentro del renacimiento de Osiris e Isis nace Horus, el dios del cielo, el dios cabeza de halcón, que sería el predilecto de Ra. Y la historia después es increíble. Ahí llega justamente la venganza, la de Horus. La venganza de Horus. Exactamente, toma toda esta venganza en carne del traidor y obviamente cambia toda la historia, renovando y volviendo al comienzo con su Osiris renacido. Lo importante aquí, bueno, hay varios temas. La sexualidad es muy potente dentro del nacimiento de esta historia. Los símbolos fálicos eran muy importantes en la cultura egipcia, pero muy importantes, no una cosa así pasajera, muy importante. Absolutamente. Todos símbolos fálicos, y eran fálicos porque eran fálicos, no era porque eran así la estructura, no, eran símbolos sexuales. También el hecho de la herencia sanguínea, donde se ligaban con las propias familias, con los propios herederos. Pero también había una parte muy importante, que los exponía a la vida y la muerte. Y esa vida y muerte es muy importante porque la trascendencia no solamente finalmente en la historia, no es solamente para los dioses o para los faraones, también es para la gente común y corriente, donde finalmente una persona aspira a llegar al Duat, al más allá, al cielo eterno, donde hay una eternidad, y donde para colmo a uno le hacen una prueba por la máquina. Ponen la balanza, en un lado ponen la pluma y en el otro lado ponen el corazón de la persona. El corazón. El corazón de la persona, el más pesado, lamentablemente le tiran el era corazón devorado a los cocodrilos del Nilo y se lo comían. En cambio, si la persona había sido buena en su alma y obviamente pesaba menos que la pluma, la persona pasaba a esa inmortalidad maravillosa, la muerte. Un tema muy importante que tiene que ver con todo el ser humano, con los miedos, con la posibilidad de la trascendencia, con las culturas, que la verdad es que son, para mí es importante, es un tema tremendamente importante y básico dentro de la estructura de lo que es el pueblo egipcio. Sí, es interesante también lo que tú comentas en base a poder colocar el corazón del ser humano en una balanza con esa pluma, con esa famosa pluma llamada Mat, que pertenecía a la diosa de la justicia, y si el corazón era mucho más pesado, el alma, el cuerpo en sí, era enviado a Amut, que era una bestia mitad cocodrilo, león e hipopótamo. Como tú bien dices, lo lanzaban al río Nilo y se perdía esa línea de renacimiento para poder llegar recién a la sala de juicio de Osiris con los 42 jueces, para ver si realmente merecía ir al paraíso que ellos conocían o renacían nuevamente. Entonces es interesante ver la congruencia o volver a nacer. Muy importante. Es increíble el paralelismo o la igualdad que hay con otras culturas, como por ejemplo la hindú, que se caracteriza también por tener ese tipo de temáticas de deidades, la cantidad de deidades. Estamos hablando que Egipto tenía más de 1400 dioses, y en India tenemos aproximadamente 1350, 1300 dioses. Entonces, es increíble ver la cantidad de igualdades y nomenclaturas similares, como lo son en India Shiva, Ganesha, Vishnu y Brahma, y acá en Egipto tenemos a Isis, tenemos a Osiris, tenemos a Set. Entonces es increíble la magia que oculta Egipto, pero aquí solamente estamos hablando de lo que es el ámbito deidades, religión, porque si nosotros vemos mucho más allá, Ra sigue dominando los cielos, y a través de la historia, después de esta venganza que pudo hacer Horus. Se me dio el nombre de Horus, después de la venganza que pudo hacer Horus, tuvo dos posibilidades, que eso es lo más increíble. La primera inclusive falló gracias a Isis, que tuvo la posibilidad de asesinar a Set
y no lo pudo hacer por compasión. Y el mismo Horus, al ver esa traición, le cortó la cabeza a Isis, que después Tot le colocó una cabeza de vaca, que es representada en muchas tumbas. Isis es demostrada con cabeza de vaca por esa traición, que con el tiempo sí pudo derrotar a Set, mediante también un engaño. Como Osiris fue muerto por engaño, Set lo hizo de la misma forma, que fue con una lechuga envenenada. Y al ser debilitado, perdió su poder, y Horus pudo obtener la preciada corona del reino de Egipto y ser el number one, como se vendría siendo. Y Set ascendió al cielo a recorrer la barcaza solar junto a Ra, su padre, su abuelo vendría siendo, y poder llevar esa pelea incansable con Apophis o Pep, que era la gran serpiente del inframundo o de la oscuridad, de la maldad, que quería derrocar a Ra para que las tinieblas se hiciesen parte de la tierra, apoderarse de este reino. Y ahí van varias leyendas que son súper interesantes. El asunto de los eclipses, que se menciona que esta serpiente, Apophis, tragaba el barco de Ra, se ocultaba el sol, pero como era tanto el poder, esta serpiente tenía que vomitarla y volvía a salir el sol. Explicación de los eclipses. Igual que los atardeceres, ¿por qué se veían naranjos? Era porque Set, con su lanza poderosa, atravesaba y hería a Apophis y sangraba en el cielo, y las nubes se teñían de rojo. Increíble, todo tenía una explicación divina. Y qué increíble que cuando uno ve el ejemplo de la lechuga, por ejemplo, la manzana envenenada que se le da a la princesa, eso es trascendente. Si nos vamos a los pueblos ancestrales, todos llegan a lo mismo al final, ¿eh? Al final, todos los pueblos tienen igual una llegada divina, aunque sean poco cultos en el sentido científico, en el sentido astronómico que nosotros conocemos hoy día. Tenían una importancia gravitante todos los pueblos ancestrales, los orientales chinos, los orientales hindúes, lo que es toda la parte tibetana, todo lo que es la cultura de Babilonia, increíblemente potente y poderosa, símil en el tiempo, y también Egipto, para no seguir porque tenemos obviamente muchos más, y todos se asocian con esa llegada del cielo a la tierra. Todos se asocian con esa llegada del cielo a la tierra, de su Dios especial que viene, enseña y se va. En la barca Ra está navegando en los cielos en un momento determinado, y también los pueblos como Quetzalcóatl de los aztecas, etc. Esa cultura nos indica que nosotros, primero como humanidad, tenemos una raíz común. No importa de qué pueblo seamos, no importa de qué color tenga la piel, tenemos una raíz común, que claro, en esa época uno dice, chuta, ¿cómo viajaban de Egipto a la India, que no le quedaba tan lejos? Pero la verdad es que no viajaban, eran muy centrados en sus propios pueblos. Tomemos en cuenta que los países, como lo entendemos hoy día, no son como eran en esa época, eran básicamente ciudades-estado, que por eso estaban dedicadas a dioses puntuales. Y no me refiero solamente al Egipto, me refiero a todas las naciones que había. Y esos imperios dominaban en esas ciudades principales, que es muy importante tenerlo con mucha claridad. Y da una grandeza, porque al final todos estaban unificados en un criterio muy semejante. Los chinos con esos dragones voladores que venían en los amaneceres y hacían exactamente lo mismo. Pero eran culturas que no tenían esa conexión en esa época, que no tenían ese traspaso de información, pero que finalmente a través de 50.000, 80.000, 100.000 años atrás, nos estamos dando cuenta que finalmente todos vienen de una raíz cultural exactamente idéntica. Y hablando de los dioses, queridos amigos, chicos, pido la palabra. Sí, adelante, por favor. Hay gente que me está preguntando sobre los principales dioses, así que voy a mencionar los principales dioses, deidades egipcias que ocurrieron en la segunda dinastía, que son los más conocidos por todos, pero hay algunos que todavía tienen dudas, que todavía quieren saber y qué representaban básicamente. Así que ahí, con apoyo de imágenes, por favor, Claudito, vamos a ir hablando acerca de Amón Ra. Él era la divinidad más versátil y conocida, era el rey de los dioses, en otras palabras, el rey de los dioses. Era la personificación del oculto y del poder creador. Se decía que no podía ser visto por nadie, ni por mortales ni tampoco por los dioses. Se le vincula con los navegantes, siendo su protector, por lo que no era extraño ver su nombre grabado en los timones de las embarcaciones de los tripulantes de estas naves.
Ese es Amón-Ra. Después viene Ra, uno de los dioses más importantes de los egipcios, el ser que alumbraba cada día. Su representación era una cabeza de halcón junto con un disco solar. Cada noche viajaba 12 horas de oriente a occidente por las 12 regiones del Duat, habitadas por monstruos que intentaban detener la noche y hacerla eterna. De Tot, ¿qué podemos decir del dios Tot? Era el dios de la escritura, de los cálculos, de las matemáticas, ¿no es cierto? Ra lo puso en el cielo para iluminar tras su retirada, por lo que se trataba de un dios lunar. Todas estas características le daban el poder de medir el tiempo y los calendarios. Después viene Mut. Esta era femenina, era considerada la madre y el origen de todo lo existente. Siempre se la situaba entre el sol y la luna, como un tercer ojo. Mostraba siempre la perfección cósmica. Era una de las estatuillas delante de la cual se pronunciaban las palabras cuando alguien fallecía para que no se descompusiera. También de Isis podemos nombrarla, que ella era la reina de las diosas, era la gran diosa, la recuperadora, la embalsamadora del cuerpo de Osiris. Ya podemos hablar ahora del mismo Osiris. Era esposo de Isis, se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Horus, el gran dios, el más antiguo, tenía forma de halcón. Él era el señor de la montaña, donde el sol asomaba cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en el hijo de Osiris. Esto por mencionar algunos, que son algunos de los que aparecen en este papiro que estamos viendo de la representación de los mayores dioses egipcios existidos dentro de la historia de ese país. Cada uno tenía una divinidad, una representación y una función. Y para eso estaban sus súbditos, sus seguidores, que le imploraban según su necesidad. Qué linda historia, ¿no? La de los dioses egipcios. Si ustedes quieren opinar, amigos, lo pueden hacer. Romántica. Sí. Vamos a mencionar el número telefónico para que los amigos se vayan comunicando con nosotros. Vamos a mencionar algunos saluditos que están llegando. Aquí nuestra amiga Cora Gacitúas, que está siempre en primera fila viendo nuestro programa. Corita, un gran saludo para usted, para ti. Albertito y Jimenita, para mí una cultura llena de enigmas y amplia en sabiduría y cultura. Solo mencionar su gran biblioteca, la más grande de su época. De todas maneras, la biblioteca de El Cairo es la más grande, ¿sí? Es cierto. Así que un saludo para ella, y están llegando también saludos de otras personas, los vamos a ir nombrando en un ratito más. Mientras tanto, para ir continuando con un poquito de la historia. Ahí dimos un saludo de una amiga, así que 7475-1430, nuestro número telefónico, para que usted se vaya contactando, señora, señor, si quiere hacer una opinión, si quiere vertir una opinión, quiere hacer un comentario o simplemente hacer una consulta aquí a nuestros amigos que son los más expertos. ¿Cómo terminaron? Conocedores ¿Cómo nomás. dejaron? Conocedores nomás. Conocedores, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, una pregunta. Oye, sí, pero que cuidado, tengo yo. Mira el cuadro que tiene Mayo detrás. Si no, ¿cuál es el cuadro que tiene ahí atrás en la muralla de tu espalda? No es por nada, ¿ves? No es por nada, él fue elegido Anubis con Ramsés exponer II. el tema. Claro. A ver, yo tengo una pregunta, algo que me perturba, que me inquieta. Yo tengo Dale. una consulta relativa. ¿Cuándo los egipcios, porque ellos durante muchos años estuvieron adorando a estos dioses, ¿cuándo empezó ya el monoteísmo? Es decir, adorar a Dios, a Alá en este caso. Wow, Buena pregunta, wow. ¿eh? ¿Cuándo ellos cambiaron? Ya. ¿Me creerías que hubieron Amón. dos partes que fueron monoteístas? Exactamente. ¿Así? Dos partes. ¿Cómo Sí, es eso? A ver. sí, el faraón Anakenatón, si no me equivoco, Ujú. fue uno de, ese mismo, Akenatón, fue uno de los Akenatón, impulsores del sí. monoteísmo, sí, fue uno de los impulsores del monoteísmo para poder honrar a Amón como dios superior, pero dentro de lo que es la historia se estipuló que querían adorar a la familia, como lo hace la Santísima Trinidad en la religión católica. Ah, perfecto. De ahí, luego de eso, fue sacado en este caso, del linaje que vendría siendo descendiente de Tutankamón, como padre de Tutankamón, como un pariente lejano de Tutankamón. ¿Ya?
y después volvieron nuevamente al politeísmo. Y con el tiempo, después de las invasiones persas, gracias al emperador Darío I, y también con las incursiones de gran Carlomagno, el Imperio Romano, ya a partir del siglo IV o V ya vendrían a formar parte de lo que es el monoteísmo del cristianismo, aunque también hubieron inversiones de los musulmanes, de libios, de sirios, y también algunas incursiones, sobre todo greco-romanas también. Y de ahí como aquí que dice se el año asentaron un poco al 545. monoteísmo. Año Siglo IV. 545, dijeron. Claro, Siglo de nuestra VI. era. Siglo V, está bien. Está bien. O sea, Porque claro, siglo recuerda que V, lo que tú dijiste. Sí. sí, la religión católica se originó después del Concilio de Nicea del 346. Por ahí va de la mano. Ah, Gracias mira tú. al emperador. Buena la respuesta, ¿eh? Buena la respuesta, y así me sacas de duda a mí también. Constantino. No, interesante ver Constantino el Grande con el Concilio de Nicea, la creación de la Iglesia Católica para unificarlos, su imperio en uno solo y no dejarlo de un lado, aunque igual cayeron. Bueno, son detalles. El Imperio Romano, todos los grandes caen, como dicen. Pero son detalles. Pero lo que es la religión egipcia, aunque fue tremenda, estuvo presente por más de 3600 años del politeísmo, e inclusive antes, con lo que hablaba Alberto, sobre las civilizaciones prediluvianas, que irían de la mano con muchas otras civilizaciones, inclusive, quizás va a sonar un poco loco para los no creyentes, recuerden que acá hay creyentes y no creyentes, sobre la igualdad con ciertas culturas babilónicas, sumerias y anteriores, que también hay un paralelismo bastante grande en base a las escrituras y las bibliotecas que están en el Cairo, que algunos documentos aún están perdidos, y la supuesta biblioteca que hay debajo de la Esfinge, que aún no ha sido descubierta. No te puedo creer. Ahí sí que hay material, porque la biblioteca de Alejandría, que fue eliminada, y la de Babilonia también, pero tenemos la supuesta son veremos, según lo que dice el famoso escrito de Turín, que fue en 1822 descubierto, que es un texto apócrifo. Hablan sobre aquellas culturas de que la religión egipcia es mucho más antigua de lo que se creen, y que las pirámides, si quieren saber por qué fueron creadas y por qué fueron creadas en esas posiciones, ahí están las respuestas. Aunque la ciencia dícese que a partir de la tercera dinastía, gracias al arquitecto, médico, también sumo sacerdote, como decía Jimena, Imhotep, se creó la primera pirámide escalonada, pero esto viene de mucho antes. Mucho antes. Interesante. Interesante. Sí, está bueno saberlo. Vamos a continuar entonces con los saludos de nuestra teleaudiencia, que están llegando muchos saludos aquí, y estamos buscando aquí dónde están llegando los saludos. Están en nuestra transmisión de Facebook. Aquí dice: queridos amigos de ODE Chile, un saludo grande para todos ustedes y del círculo. Dos grandes juntos, lo dicen por Alberto y por ti, Mario. Qué bueno, por primera vez los veo a dos grandes juntos y muy queridos por la gente además. Mira, qué bien. Felicitaciones. Ya. Estamos compartiendo la transmisión. Algo. Soy de Melipilla. Perdón. Dioses, hermanos mayores, viajeros del tiempo, alienígenas ancestrales, dicen. ¿Tiene relación con los alienígenas ancestrales? Buena pregunta. Sí. Hermosa ¿por qué música tocan folk, obvio? dicen también. Pero es que mira, Ahí nace la idea de Moisés. Razón. ¿Quién Es hace la incomparable. pregunta Inclusive, de los alienígenas? De los alienígenas, Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas, mira, chico del mundo, ¿eh? Un abrazo, compadre. Sí. Espero que te esté viendo muy bien en todo. Sí, de hecho, a ti te lo había oído nombrar a ancestrales. Gonzalo. Sí, parece que sí. ¿Tienen que ver los alienígenas ancestrales con los antiguos dioses de Egipto? Eso están preguntando. Cuando una persona en un momento determinado encuentra, te lo voy a contextualizar, cuando una persona o una investigación no encuentra sentido a algo, automáticamente es extraterrestre. Al tiro. No somos nosotros los capaces de hacer las pirámides, sino que tenían que bajar naves del espacio con marcianos, van a hacerlas.
es como un demérito, es quitarle el mérito a la capacidad y la inteligencia humana en un momento determinado. Y lamentablemente yo en ese sentido soy muy crítico a muchas especulaciones fantasiosas del alienígena ancestral. Pero cuidado, el alienígena ancestral inicial, el que viene del espacio, lo hemos citado 3-4 veces en el programa, que vienen de los cielos, que llegan a la Tierra, pues evidentemente que hay o culturas anteriores a las nuestras, y estoy hablando de culturas de millones de años atrás, que evidentemente, por ejemplo, en la hindú, con las naves espaciales, los Vimana, tenemos claridad en que están hablando de seres y culturas que vienen del espacio, súper claro. Pero en lo que nosotros hemos tocado hoy día acá ha sido para mí muy importante porque estamos hablando de la cultura real, de la cultura que igual es debatible y que igual la ciencia trata de no tomarla o rechazarla incluso. ¿Por qué? Porque no le gustan los cambios. Mucha gente piensa que la ciencia, el conocimiento es estático y ese es el error más grande que existe, porque justamente en la época de la Inquisición se quemaba a las personas que decían que el Sol es el centro del universo y la Tierra no, y los quemaban, pero tenían razón. ¿Por qué? Porque la gente tiene algo que se llama neofobia. Entonces la gente a lo nuevo le teme. Sí. El desconocimiento. Miedo a lo desconocido. En este momento miedo a lo desconocido. Hoy día existe eso, porque efectivamente, incluso en pueblos aislados en el Amazonas, en pueblos aislados en Nueva Zelanda, tenemos culturas que indican que ellos venían de los cielos y que muchas veces incluso se dibujaban o se hacían en rocas estructuras que asemejaban las naves que venían. Y uno dice, ¿cómo esta cultura que vive en la ignorancia absoluta puede haber diseñado, trabajado, desarrollado una cosa como esta? Mi admiración para Eric von Däniken como el hombre que abrió la puerta para poder llegar a esto. Mario. Inclusive hay un punto súper importante que es actual, el siglo XX al siglo XXI. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los hidroaviones paraban o se detenían para poder efectuar aprovisionamiento de combustible para los aviones con los barcos, y en las islas polinésicas, los autóctonos creían que eran dioses que venían del cielo y creaban estatuas de aviones pensando que eran dioses. O sea, imagínate qué es lo que pasaba anteriormente. Sí, todo ser humano o toda persona quiere poder encontrar una respuesta lógica a su existencia, de por qué pasan las cosas a su alrededor, el día, la noche, la cosecha, la lluvia, los temblores y todo lo demás, y quiere divinizar todo. Pero si nosotros hablamos de la cultura egipcia, y aquí no podemos negar, está escrito dentro de lo que son las grandes pirámides, las acrópolis gigantes, y también los escritos que dejaron, ya sea en los libros ejemplo, en el libro de la muerte, que son 120 sortilegios para poder efectuar embalsamamiento y traspasar el cuerpo y sacar el alma, la esencia, hacia el otro plano y mantener intacto el cuerpo, está escrito. Entonces no podemos objetar algo que está ahí, de mi punto de vista. Yo creo que la cultura egipcia se tiene que investigar ahora y mucho más, porque hay mucho material oculto que en base está las deidades del antiguo Egipto, pero también está lo que es la cultura de la agricultura, la astronomía, la medicina, la arquitectura y muchos otros conocimientos más que al día de hoy ni siquiera hemos llegado a los talones. Entonces, si me preguntan a mí de manera personal, dime. Fíjate que en el Museo del Cairo, el Museo del Cairo, en lo que no se muestra, en lo que está en sus bodegas, es 3 veces el Museo del Cairo. Es decir, lo que está a la vista es solamente el 25% de lo que hay. Y el 75% no se muestra, no se expone. Una, por espacio, sí, es verdad. Pero 2, porque realmente lo que está guardado rompe completamente las bases estructurales de la historia que se ha contado. Y esa historia que se ha contado está equivocada. Y lo que tiene que hacer es, evidentemente, no por una situación ideológica, no por un problema económico, no por un problema de que nos da miedo, sino que simplemente tiene que cambiar, porque yo tengo que creer en la historia que los propios egipcios cuentan. Yo no tengo que ir a crear yo desde mi soberbia la grandeza de que yo sé la verdad y lo sé todo. Simplemente nosotros estamos aprendiendo, y nuestra civilización cristiana occidental, básicamente, tiene que aprender a ver las cosas nuevas, no porque quiere imponerlas a los demás, sino que porque simplemente tenemos que mirar hacia atrás con respeto y empezar a comprender lo que ellos nos dejaron como legado.
cuando tú asocias estos legados en el antiguo Egipto, desde la Nut que cubre con su cuerpo para poder dar nacimiento a esta humanidad protegida, también nosotros tenemos a los pueblos hindúes, al hinduismo, tenemos a los pueblos árabes, tenemos a los pueblos chinos, tenemos a los pueblos en toda la zona europea hacia el Ártico. La verdad es que es impactante que las historias nos llevan a decir las cosas no son como nosotros creíamos. Fíjate que hoy día nosotros hablamos de los movimientos estelares, la rotación, la traslación, y cuando nos vamos dando cuenta que hay más movimientos, que hay más ejercicios, que ellos los conocían, pero resulta que nosotros no los conocíamos. Y la gente que se le enseñaba en los colegios no se decían ese tipo de cosas. Ahora ya estamos hablando del año 60, del año 50, del año 80, no se enseñaban cosas que los egipcios sí tenían en sus enseñanzas y en sus escritos. Uno puede decir, oye, pero ¿cómo están escondidas las cosas que hoy día no se conocen? Por favor, en el mar Mediterráneo, a la salida del Nilo, se encontró la ciudad de Heracleión, que se pensaba que era solamente una cuestión mítica, y estaba a 14 metros de profundidad bajo el agua. Es decir, eso estaba en superficie. ¿Cuánto más está oculto? El maremoto del año 2004 en la India, que justamente despejó zonas producto de las grandes olas, en las cuales bajo las arenas se encontraron ciudades completas, que se creían que eran mitológicas, que eran inexistentes, y se encontró con que era real. Tenemos que prepararnos para conocer una historia nueva que da desde los alienígenas ancestrales, desde las divinidades del ser humano, desde el poder de la energía hasta el conocimiento científico que estas naciones tenían. Marito. Y como punto para agregar a todo esto es ver la característica que tenían los egipcios para poder trabajar la astronomía. Era increíble la precisión que ellos tenían y adoraban a Orión, el cazador. Y si nosotros hablamos de los egipcios, muchas personas pueden decir, ya, perfecto, quizás ellos llevaron mucho tiempo investigando, pero son conocimientos que con el tiempo a nosotros nos ha costado mucho aprender. A mí me encanta observar el cielo, sigo las constelaciones. Orión, cuando Escorpión persigue a Orión, las Pléyades cuando aparecen en julio y cosas por el estilo, y encontrarnos con sorpresas tan grandes como en África, más al sur de Egipto, existen culturas como los dogones, que en la antigüedad ya sabían que Sirio era un sistema binario, que estaba Sirius Alpha y Sirius Beta, que es una estrella mucho más pequeña que al ojo no se puede ver, pero con los telescopios actuales ahora se puede ver. Recién en 1830, 1880 aproximadamente, se pudo descubrir que Sirio era binario. Pero como los dogones de hace 2000 años atrás ya sabían y rendían culto a los visitantes que venían de la estrella binaria de Sirio, ¿por qué los egipcios no van a poder saber eso también? Sí, 5.500 años atrás, 5.500 años atrás, la precesión, rotación, traslación, precesión. Los egipcios tenían claramente definida la precesión de los equinoccios. Lo tenían, pero precisamente el movimiento de la Tierra. Es decir, ellos sabían cosas que a nosotros no nos enseñaron en el colegio. Hace 40 años no nos enseñaban. De hecho, hasta el día de hoy, muchos profesores no lo enseñan. Entonces, claro, tenemos un conflicto muy grande, que tal vez los dioses van desde una parte naturaleza, van los dioses también desde una parte energética, espiritual, maravillosa, interna y externa, trascendente del ser humano, como llegar a ese duat, la supraconciencia. Y también esa existencia trascendente, profunda, intensa, que va más allá de nuestra cultura, que va más allá de nuestra ciencia, que va más allá del espacio, que llega a explicaciones que hoy día nos sorprenden. Increíblemente nos sorprende. Bien, estamos llegando entonces a la parte, ya final de nuestro programa, porque ya son casi las 23 horas con 30 minutos, así que hora para que empiecen los debates, queridos amigos, en este poquito tiempo que nos queda. Vamos a darles unos 5 o 10 minutitos máximo, unos 5 minutitos, para que la gente empiece a comentar, a mandar sus saluditos y todo lo que sea relacionado con el tema de hoy, que son los dioses de Egipto. Víctor Hidalgo, desde Estados Unidos, excelente capitán, excelente programa, dando clases. Un saludo desde Utah, Estados Unidos. Saludo para Víctor también, que también ha estado en nuestro programa. También estuvo en algún momento con nosotros. Un abrazo grande. Patricio Cordero, saludo, desde Melipilla, un saludo grande. Saludos, Patricio. Miriam Ramírez.
Miriam, aquí ella opina, muy buen tema, muy interesantes. Saludos cordiales para todos ustedes. Cristian Osorio, saludos para todos los Anunnakis. Se creían dioses y gran parte de ello está asociado a los egipcios sumerios. Mira, qué buen comentario. Víctor, la cultura Samoa, aquí dice Claudia Zamorano, es increíble como pueblos de distintos lugares, distintas latitudes, que no se conocían unos con otros, todos hablan de dioses que vienen de las estrellas, reflejados en su propia lengua en miles de jeroglíficos. Así es, mi querida Claudia Zamorano, un saludo para ti también. Gonzalo Rojas dice, sorry por sacarlos de tema, amigos, pero con tanto conocimiento, una cultura tan rica da para mucho, creo yo. O sea que él quiere otro programa similar. Vamos a hacer otro programa más adelante, ¿qué les parece? Vamos a hablar sobre las pirámides y la momificación. ¿Te acuerdas que lo habíamos conversado, Mario? Sí, lo habíamos conversado, es un interesante tema. Las momias de Egipto. Vamos a hablar de eso más adelante entonces ya es una promesa delante de aquí de nuestros amigos, ¿sí? Nos metemos ahí con... Dale. Claro. Todo se puede. Aquí, nuestra amiga Luna, excelente tema de conversación con los másters. Saludos, Capitán UFO. Saludos desde Argentina. A ver, aquí desde San Bernardo, un abrazo grande, saludo para ustedes de parte de José González. Tengo una pregunta, ¿por qué dicen que las pirámides eran tumbas de los faraones si nunca encontraron un faraón dentro? Para eso estaba el Valle de los Reyes. Toda la razón. Es verdad. El Valle de los Reyes estaban los faraones enterrados, las momias. Es verdad. Alberto por Imhotep, por eso. ¿Sí? Imhotep. Exactamente, el gran constructor. Sí, pues, el gran constructor. Mira, aquí también saluda a nuestro amigo Alberto Nadgar Rojas, coterráneo. Saludos desde la capital arqueológica de Chile. Alto del Loa, los enigmas del Loa. ¿Dónde están los registros egipcios? En el desierto de Atacama. Mira qué bien. Saludos desde Peñalolén. Y en la casa de piedra del Tingriririca. No se olviden. También. Gonzalito dice, a propósito de momias, me acordé de la ñora inmortal. ¿Quién será esa? La ñora inmortal. ¿A quién se refiere? Por favor, no me desenrollen esta madeja porque ahí me dejó colgada. A mí también. Bueno, parece que es un chiste... Chiste interno parece interno. Que es. No, sin comentario. No comment. A ver, aquí dice Alejandro Ramos. Por lo que entendí, ustedes creen entonces que los egipcios hicieron las pirámides. Un gran saludo desde Iquique, Alejandro. Así se llama. Eso es parte de los comentarios que nos han llegado, que han sido muchos. Por tiempo, lamentablemente no los podemos dar todos, pero gracias por todos sus saludos, amigos, por su opinión y sobre todo por esta gran convocatoria, porque hemos tenido, pero muchísima gente conectada el día de hoy, ¿eh? Muchísima gente. Genial, feliz. Oye, un saludo muy grande el cada día mejor a Gonzalo Rojas. Aquí Tania Cárdenas de TVR, también un saludo grande, se está recuperando de COVID-19. Carmen Cancino, un abrazo. También muy nos está grande, viendo. Chiquillas, sí, éxito. Saludos, Carmen. Bien, un abrazo grande, Carmencita. A Maura en el Quisco también, a Claudia en Valparaíso, maravilloso, exquisito. Mira, hay un montón de gente que está mandando saludos, pero de verdad me siento muy contento de haber tocado este tema hoy día. Me siento muy feliz de poder hablar de algo tan potente que nos toca tan directamente en el sentido de informar la historia y conocerla profundamente, rompiendo los esquemas de lo que habitualmente nos han enseñado, para justamente exponer, no que nosotros somos sabios, cuidado, no eso, sino que nosotros tenemos la mente abierta y hemos sido en un momento oportuno capaces de ver, conocer y difundir una historia nueva que estaba oculta y que hoy día ya se empieza a conocer absolutamente como la historia real, que está recién en pañales, que está recién mojándose las patitas, pero que está llegando en un momento a aportar cosas muy grandes a la cultura, a nuestra propia existencia en nuestra América maravillosa, y que nos va a llevar a un conocimiento mejor de nuestro pasado. Y en la punta de la iceberg.
Exacto. Así es. Vamos a aprovechar de despedir a nuestro amigo Marito. Son ya 25 para las 12 de la noche, del medio de la medianoche. Así que muchas gracias de todas maneras, Marito, por haber compartido con nosotros este programa y este apasionante tema que a todos nos llegó. Porque, bueno, la prueba más fehaciente es la cantidad de convocatoria que tuvimos el día de hoy, que fue bastante. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me siento como en casa. Gracias por la acogida. Se pasaron, de verdad. Y bueno, ahí terminaré el queque. Alberto sabe. Chiste interno también. Oye, vamos, antes que se vaya Mario, yo Dime. quiero dar a conocer las redes sociales. Las redes sociales de Mario, por favor, Claudito, a ver Ah, si de Mario, apoyas de aquí Mario, con sí, el sí, GC. sí. De Mario, Sí, sí. absolutamente. Vamos a dar a conocer sus redes sociales para que la gente lo vaya ubicando, lo busque @ y de también Chile, visite. observador de las estrellas. Chile. Exactamente. Se llama Observador Estrellas Chile. Así es el nombre. Está en Facebook, YouTube, Observador Instagram y Estrellas Twitter con Chile. el mismo nombre. ¿Sí? Bueno, Exactamente. perfecto. Entonces estamos dando a conocer las redes sociales de nuestro amigo Mario, también en Instagram, @odechile. Así que también lo Yes. pueden buscar en Instagram. Así que amigos, los que quieren seguir el podcast, es una dirección muy larga, así que no la podemos El ajustar en esta ocasión podcast, en el programa de hoy. El podcast, sí. el podcast está en Evox y también en Spotify. Se llama La Barcaza de lo Desconocido. ¿Cuándo te pueden escuchar ellos? Está ¿Qué días y disponible, a qué tengo hora? más de... Mira, están disponibles para escuchar cuando quieran. Son 180 capítulos. Voy para la 8ª temporada. Si alguien quiere escuchar, está Ah, disponible en buenísimo. evox.com Maravilloso. y también en Spotify. Solamente presionar play y escuchar. Y dejar un like, obviamente. Bien. Sí, sin lugar a Obviamente, dudas, dejar el- claro que sí. Y suscribirse. Y en YouTube Y también te suscribirse. pueden ver En YouTube, mira, en YouTube están todos los programas de Facebook, están la gran mayoría de los podcasts y los videos de mi visor nocturno cuando salgo a vigilias nocturnas, que me encanta. Y todo lo que sean satélites, trenes satélite, flares y cosas por el estilo, anomalías que hayan dando vueltas, están ahí en el canal de YouTube, Observador de Estrellas Chile. Excelente. Bienvenido. Muy bien. Mario, Entonces muchas gracias. vamos Bendiciones, cerrando el un abrazo programa. gigante. Sí, y espero que estemos juntos Gracias a ustedes, nuevamente. chicos. Así que, compadre, muy gentil, muchas gracias por compartir el tema, por compartir con nosotros. Gracias Jimena, gracias Alberto y nos encontramos en otra oportunidad. Pronto. De todas maneras. Pronto. Bye, bye. De todas Chao, maneras, amigo. sí, Bye, bye. va a ser muy pronto, no te preocupes. Un abrazo grande, que estés Nos bien. vemos. Chao, chao. Qué genial poder Y así- transmitir de esta manera, darle tanta fuerza a un tema que te insisto, que a mí me encanta. Es como cuando hablamos de la antigua Babilonia. A lo mejor uno vivió en esa época y por eso no le impacta tanto. A lo mejor venimos de por ahí cerca. La verdad que es muy Seguramente. importante y yo agradezco la oportunidad. Jimena, qué rico que podamos estar juntos en nuestro programa tan entretenido, tan variable y tan distinto a otros programas. Así que me encanta, me siento muy contento. Claudio, muchas gracias por todo lo que hace ahí con las teclas, poniéndonos los videos, agregándonos la música y dándonos un atractivo adicional al programa. Muchas gracias. Y a todos Sin ustedes lugar que a nos han dudas, visto un valor durante agregado. estas horas, sí, la verdad es que un abrazo gigante, bendiciones para todos, que tengan una muy bella semana, que nos podamos encontrar Dios mediante la próxima semana hablando de un tema muy entretenido, muy rico y que lo pasen muy bien. Por favor, cuídense, como decía De todas por ahí, maneras, no. Star Wars dados, en vez de Star Wars dados, y hay que cuidarse, hay que protegerse, Estar guardados, hay que estar en sí, muy buena de todas onda, maneras. estar bien para simplemente tener un futuro mejor. Así que cuídense y pásenlo muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Así es, queridos amigos, muchas gracias por la convocatoria. Estamos muy contentos que nuevamente nos hayan acompañado otro lunes más a las 22:30 aquí por nuestras pantallas de la Provincia TV, en nuestro programa El Círculo. Y vamos a adelantarles un poquito lo que vamos a conversar la próxima semana y tiene relación con la Semana Santa. Así que como se nos viene la Semana Santa este fin de semana, especial de Semana Santa. Vamos a tener las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Vamos a tocar ese tema. Bueno, ya hablamos tiempo atrás de la Semana Santa, pero sin más preámbulo, espérennos porque vamos a hablar de todo lo que pasó nuestro Mesías, nuestro
Maestro Jesús, todas las últimas horas que padeció él antes de llegar a la luz divina, antes de ser resucitado. Así que especial Semana Santa el día lunes, próximo lunes. Los esperamos entonces, amigos. Buenas noches, espero que les haya gustado el programa. Buenas noches, bendiciones. Chau, chau. Enigmas sin resolver.